En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy jueves 26 de mayo del año 2022, jueves sexto de Pascua. La Iglesia recuerda el día de hoy a San Felipe Neri, presbítero. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa son propias del santo y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice: el amor de Dios ha sido infundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Aleluya. De la primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquellos días Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Salió de allí y entró a la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. Esta frase y esta acción que Pablo ejecuta en estos versículos, que es el hecho de dejar la predicación para el mismo pueblo escogido de Dios y dedicarse a los paganos. Sabemos que Pablo iba caminando, iba convenciendo a los pobladores, según fuera el lugar en donde estaba. Pero cuando se topa con la dureza de corazón de los mismos judíos, decide ya no darles el mensaje a ellos. Simplemente dice: me iré a proclamar la palabra a los paganos. Iré a hablar a los paganos. Ya la experiencia de Pablo había sido que los paganos abrazaban la fe. Los paganos se convertían, se hacían bautizar, aunque los primeros tenían el yugo de los judaizantes, que los obligaban a que se circuncidaran y también los obligaban a cumplir los preceptos de los judíos. Pero aquí, con las cartas que ya hemos leído, en el hecho de que le da esa libertad al recién convertido de simplemente no comer la carne dedicada a los dioses, no beber sangre, no fornicar y algunas otras cosas, vemos que con eso ya es suficiente para irse convirtiendo al Evangelio. El mensaje que Pablo llevaba era el de Jesús. Ese Evangelio que le da la plenitud a la ley y que al darle plenitud y al darle ese sentido nuevo, ese sentido fresco al mandato de Dios, es fácilmente acogido por los paganos.
Pablo aquí dice, me voy a predicar a los paganos. Del Evangelio tenemos al evangelista Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre, y se decían, ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegra. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Sabemos que estos versículos están escritos antes de la pasión de Jesús. Esta narrativa que Juan nos trae habla precisamente de todo lo que Jesús les estaba diciendo para que al momento en que al momento en que iban a suceder las cosas, pudieran creer todo lo que Jesús les dijo. Obviamente había confusión entre los discípulos, no entendían las palabras. Y lo más seguro es que aunque Jesús se los haya platicado o se los haya dicho, hubiera sido difícil para ellos haber entendido lo que Jesús les estaba diciendo. Aquí estos versos en todo momento hablan precisamente de la duda que tienen los discípulos. Sabemos, porque a nosotros ya nos tocó conocer la historia, que Jesús efectivamente muere, pero muere de una manera humillante. Pasa un tiempo, los apóstoles y los discípulos se desubican, se entristecen, huyen. Pero cuando Jesús regresa y se les manifiesta, empieza esa alegría nuevamente, y no nada más alegría, esa gran euforia por platicarle a los demás que han visto al Maestro. Por eso es que también aquí Jesús le dice en todo momento a ellos, ustedes llorarán y se entristecerán. El mundo se va a alegrar. Pero si ustedes estarán tristes, su tristeza se transformará en alegría. La resurrección es la alegría del que espera en Jesús. La resurrección es esa gran noticia que transforma la tristeza en algo grande, en ese querigma que hay que llevarle a los hermanos para decirles que Jesús ha resucitado. De la oración colecta, hoy jueves 26 de mayo del año 2022, jueves sexto de Pascua, la Iglesia recuerda a San Felipe Neri, presbítero. El color litúrgico es blanco. Las oraciones de la misa corresponden al santo y las lecturas son del ciclo C. Dios nuestro, que nunca dejas de glorificar la santidad de aquellos siervos tuyos que te son fieles, haz que el fuego del Espíritu Santo nos encienda en aquel mismo ardor que tan maravillosamente inflamó el corazón de San Felipe Neri. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.